Buenos días, hermanos. En esta ocasión quiero llegar a leerles un poco cómo podemos llegar a conocer el verdadero Dios, al Padre, y a obtener la eterna por medio de su Hijo Jesucristo, porque el poder está en nosotros. Dice el hermano Wan Liang Wu. Dice: nací en una familia no cristiana de niños. Acompañaba a mi mamá a los templos chinos para adorar diferentes dioses. Llevamos pasteles especiales como ofrenda y quemábamos incienso para pedir las bendiciones que necesitábamos. Si necesitábamos trabajo, le pedíamos al Dios del trabajo, de la riqueza. Si necesitábamos salud, le pedíamos al Dios de la sanación. Me encantaba acompañar a mi mamá porque cuando terminábamos los ritos, pedía comer todo. Eso era rico. Y muchos pasteles. Sin embargo, el gran milagro ocurrió cuando tenía 10 años al mudarnos a Bolivia. Conocí a los misioneros. Me enseñaron sobre un Dios del que nunca había escuchado antes. Me enseñaron que es un Dios viviente con cuerpo glorificado, de carne y hueso, que es mi Padre Celestial, que me ama y que literalmente soy su Hijo, que envió a Jesucristo a la tierra para ayudarme a resolver y su presencia obtener la vida eterna. Sentí tanto asombro cuando me contactaron la historia de José Smith, quien vio a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. A pesar de que no hablaba español, no podía comprender todas las palabras. Yo sentía paz en mi pecho y de alguna manera sabía de lo que estaba aprendiendo era bueno. Antes de que me extendieran la invitación para ser bautizado, y les dije a mis dos hermanos mayores, quienes eran miembros de la iglesia: ya tomé la decisión, me voy a bautizar. El Evangelio de Jesucristo cambió mi vida. Me dio propósito eterno, el prepararme para volver a la presencia de Dios con mi familia. En el libro leemos la historia de un anciano rey que, al igual que yo, conoció a Dios. Él había tenido un encuentro con un misionero y había quedado tan sorprendido por sus palabras que insistió en que él enseñara. Entonces Aarón empezó leyéndole las escrituras de cómo Dios creó al hombre a su propia imagen y le dio mandamientos que a causa de las transgresiones el hombre había caído, y también el plan de redención que fue preparado desde la fundación del mundo por medio de Cristo, para que cualquiera que cree en Él, en su nombre, mediante la fe y el arrepentimiento. Perdón. Dijo el rey: ¿qué haré para lograr una vida eterna? ¿De qué has hablado aquí? Daré cuán poco si abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Mas Aarón le dijo: si tú deseas esto, y si te arrodillas delante de Dios, y si te arrepientes de todos tus pecados, y te postrares ante Dios, e invocares con fe su nombre, creyendo que recibirás, entonces obtendrás lo que deseas, esperanza y paz. Y sucedió que cuando Aarón hubo dicho estas palabras, y el rey se inclinó de rodillas ante el Señor, y sí se postró hasta el polvo, y clamó fuertemente diciendo: oh Dios, Aarón me ha dicho que hay un Dios, y si hay un Dios, y si tú eres Dios, ¿te darás a conocer a mí? Abandonaré todos mis pecados para conocerte. La historia concluye no solo en la conversión del rey, sino de toda su casa y varias ciudades de su reino. Si tenemos un deseo insincero, siendo mansos y humildes de corazón, podemos llegar a conocer al verdadero Dios Padre y obtener la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Por el poder de... porque Él
poder está en nosotros, el elegir y creer, decidir y actuar en consecuencia. El Salvador declaró: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios verdadero y obtener la vida eterna? El Salvador responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera en que podemos llegar a conocer a nuestro Padre Celestial y obtener la vida eterna es venir a Cristo y seguir y venir a Cristo. Es mucho más solo aprender de Cristo, incluyendo la fe, obras significativas, convertirse a Él y a su Evangelio restaurado. Al hacerlo, tendremos mayor felicidad, esperanza, paz y propósito en esta vida. El rey se detuvo en el estado de asombro y eligió creer, actuar estuvo dispuesto a abandonar todos sus pecados para conocer a Dios, que estamos dispuestos a abandonar y cambiar para realmente conocer a Dios y ser salvo en el postrer día. El presidente Dallin H. Watt enseñó el Evangelio de Jesucristo. Nos da el desafío de cambiar arrepentidos de su mensaje más frecuente. Arrepentirse significa abandonar todas nuestras prácticas, sean estas personales, familiares, étnicas, nacionales, que sean contrarias a los mandamientos de Dios. El propósito del Evangelio es transformar personas comunes en seres celestiales, y eso refiere cambio. No podemos conocer a Dios sin un deseo sincero, una verdadera intención. Debemos tener fe en Jesucristo, arrepentirnos continuamente, esforzarnos por guardar los mandamientos. El Salvador nos ama más a lo que podemos comprender y nos suplica una y otra vez: sígueme. Dio su vida por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados, resucitó de entre los muertos. Gracias a Él tenemos la esperanza de una existencia futura con el Padre Celestial. Ya sea un niño, un rey, sin importar el origen ni la condición en que te encuentres, te invito a elegir tener fe en Jesucristo y a decidir seguirlo, porque no hay otro hombre dado debajo del cielo sino el de este Jesucristo, mediante el cual el hombre pueda ser salvo. Testifico que Jesucristo ha resucitado, Él vive. Esto es lo que Él desea que hagamos para que prepararnos para la vida eterna en el nombre de Jesucristo. Amén. Vea las doctrinas: Juan 17:3, Juan 4:16, Lucas 18:22 y Nefí 25:20. Alma 22:12-18.